¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido. Bienvenido nuevamente a este escenario de Escopeo Digital. Estamos grabando a mediados de marzo. Estamos grabando cuando el proceso electoral está llegando a uno de sus puntos más interesantes, que es el registro ya en el caso de la elección alterna, de la elección de Veracruz y de los 9 estados que van a participar este año. Están por decidir ya y registrar a sus candidatos, tanto a gobernador como a diputados locales. Pues ya se imaginan cómo está el escándalo. El escándalo, además, pues es el de las mansiones de Rocío Nale, de su esposo y de su familia, decenas de millones de pesos involucrados, y que no aclaran ni enfrentan a la prensa, pues, a los que le preguntan, que hacen como el tío Lolo, y que pensamos, los que analizamos estas cosas, que pudiera buscarle algún conflicto, desmerecer bastante su propuesta. Estamos hablando de honestidad, de corrupción. Estamos hablando cuando estamos a días de que Pepe Yunes se registre, luego de una precampaña y de un periodo de intercampañas que ha sido muy favorable para su propuesta en términos reales. Estamos platicando hoy con usted mientras se continúa en el escenario del análisis político, social, económico, electoral, pues estas cosas que trae López Obrador y que trae Claudia Sheinbaum, de que se están, decíamos nosotros, amarrando el dedo antes de la cortada, de que si perdemos es porque nos hicieron trampa. Y si nos hicieron trampa, o porque anularon la elección por la intervención propia de López Obrador y las amenazas que ha tenido, un escenario interesante. No lo vamos a dejar de lado en esta conversación, pero vamos a sacar un tema que siempre ha estado relacionado con la Cuarta Transformación, siempre ha estado relacionado con el mensaje original desde hace 20, luego 10, luego 6 años de López Obrador, y ha estado salpicado de algunas pues anécdotas que se volvieron así, pero son muy importantes, cuando él dice, primero los pobres, y luego dice, los pobres son los que nos van a mantener en el poder. Y luego dice, mientras más pobres tengamos, pues más fácil será gobernar y hacer lo que los pobres, nosotros queremos, los pobres son nuestro respaldo. Y entonces, en ese tema de manipulación de la pobreza, si me permiten titular de alguna forma el programa, es que invité nuevamente a Jesús Moreno Frías. Y lo invité porque me da la impresión de que él pudiera ayudarnos a ver si es cierto que existe esta posibilidad de manipular a la pobreza para intereses personales, intereses particulares, intereses políticos. Así están las cosas, mi querido Jesús. Te agradezco una vez más el contacto con tu público, porque es el que te da fortaleza. Y de ese público ávido de tener elementos para la verdad, en este caso, histórica de este gobierno trágico, porque no se le puede llamar simplemente fallido. Trágico. ¿Qué significa eso? Que al manipular la pobreza aparecen los efectos desastrosos de destrucción. Hay una frase para iniciar la conversación en latín que dice versus facta non est argumenta. Contra los hechos no existen argumentos. Y por lógica, las frases manipuladoras de que primero los pobres, que es la más terrible, los pobres nos sirven. Imagínate, ahí ya cae en el fondo de la mentira. Te digo, reconozco que los pobres nos sirven para que se convierta en una verdad manipuladora. Luego, sí, pero además lo preocupante de esto es que para que esto sea cierto, para que dé resultado, pues lo que tengo que hacer es evitar que los pobres mejoren sus condiciones de vida, hacer que dependan de mí,
O sea, sí, no te voy a dar posibilidades de desarrollo de empleo, pero te voy a dar 300 pesos diarios para que no tengas Ahí las bronca, sigas. ¿no? Sí, no te voy a dar mejores condiciones de todo tipo, de salud, de esto y lo otro, pero yo te voy a regalar y entonces tengo que convencerte de que tú me debes la vida. Y lealtad. La vida, que es lo peor. Y lo más interesante es que la gente se lo cree. Y polariza. ¿No? Y luego sale, voy a decir la gente, aunque hay sectores específicos. Y vamos a tratar de ser, aunque nos pasemos, muy respetuosos en ese sentido, porque estamos hablando de seres humanos, de mexicanos, de hermanos. No, ya que han vivido en la libertad y prefieren perderla por unas monedas. Prefieren dejar en condiciones paupérrimas, porque el extremo de la pobreza es lo paupérrimo. ¿Cuáles serían entonces básicamente en este diálogo que vamos a tener? Yo lo voy a identificar en 3 razones. Primero, la política, la que está encauzada a mantener el poder. Esa seríamos... Primero en llegar. Yo adquiero el poder y quiero mantenerme. Otra, diríamos, la ética. ¿Le puedo mentir? Éticamente sé que estoy mintiendo, pero me trae la otra causa, la causa psicoespiritual. Te gano, te enajeno tu libertad. Y no te queda más que estar en esa situación paupérrima de que tú estires la mano. Es trágico esto, ¿no? Y como dices tú, ¿se la creen? Se la creen porque el pueblo que tiene ese sentimiento, y lo digo con mucho respeto porque yo difiero y vivo, y por eso estoy aquí, luchar contra esa situación psicoespiritual. Yo no puedo entregarle mis condiciones de libertad de conciencia a un ser humano que en mi cara me está diciendo que tú me sirves, ayúdame y te voy a hacer feliz. Entonces, la causa final es crear esclavos, aunque se escuche. Y te dejo 2 hechos que están aquí latentes. Cuba. Que en estos días se está demostrando que décadas de comunismo, décadas de estas condiciones, ya le cansaron. Ya están en la calle. Ya están en la calle y va a haber tragedia. Y todavía el gobierno les dice terroristas. Otra gran mentira. Los que somos críticos, los que estamos, y más cuando detectamos la causa espiritual. Olvídate de las estadísticas, tantos pobres que hay. No olvidan, pero es un hecho frío. Hay que ir más allá. Es muy interesante ver la televisión estatal de Cuba, porque la tienen, la televisión estatal, no hay otra, ¿no?, de Cuba, y los conductores de esa televisión, que son populares, pues porque están obligados a verlos todos los días, diciendo, y ese manipuleo que está haciendo los gringos, y los pinches gringos que son los que están causando estas cosas que ustedes dicen que ya no aguantas. Gracias a los gringos es que no tienes electricidad y por eso no tienes leche para los niños y por eso no hay carne de cerdo en la isla y por eso son los gringos, no es el gobierno, no es todo, y tenemos que juntarnos solidariamente. O sea, puro manipuleo. Manipuló y mentira, destrozo. Otro hecho. Y llega un momento en que ya no se la creen. Llega un momento y entonces viene otra vez la revuelta y se acaba la revolución. Antes, ¿te acuerdas? Era Patria o Muerte. Ajá. Puta, hasta cantábamos esa, prepa, ¿te acuerdas? ¿No? Patria o Muerte. Con ese cariño que le tenemos a Cuba y con esa relación que tuvimos con Castro y con su proyecto también, ¿no? Sí, de alguna manera, porque de alguna manera de una ideología. Sí, y que ya estaba viviendo Rusia. Pero el grito el domingo fue patria y vida. Ahí está el enfoque y la solución. Por eso en el anterior programa hablábamos de la fe. La fe es vida. No es lo mismo cuando hablas de la pobreza paupérrima económica que la pobreza espiritual. Y ahorita, en este momento, la causa
formal es la presencia del mal en el mundo. No le estoy poniendo nombre específico, pero la vivencia, la cultura de la muerte está envolviendo. Entonces viene la fe, viene el acto de esperanza espiritual radical, decía Kierkegaard. La fe es un salto al abismo. Donde termina la razón, empieza la fe. Esa fuerza que dice, me tengo que sujetar realmente de alguien providencial, no de alguien que me está manipulando y que goza y que justifica. Otro hecho también, ¿qué te puedo decir de la salud? El INSABE famoso, fracaso, la educación, todo son efectos de ese manipuleo del espíritu. Sí, esta época, en la historia de la humanidad actual, ¿no?, del oscurantismo, la idea era que no tengan posibilidades de aprender, de saber, de enterarse y de comprender nada, mientras más ignorante, más fáciles de manipular. Entonces, fueron siglos también, ¿no? A mayor cultura, mayor crítica. Claro. Y mayor crítica, mayor apertura del espíritu. Por eso una de las salidas es el arte, la música, la poesía, el mismo análisis. Esto es arte. Es una comunicación de espíritus. El diálogo es eso, a través del espíritu. Ya luego hay la dialéctica, el diálogo platónico, hasta el mismo diálogo idealista de Hegel, etc. Pero primero hay que dejar que el espíritu florezca. Oye, Jesús, bueno, vamos a dejar de lado, lo quería comentar también al principio, se me pasó, los números, o sea, los porcentajes. Vamos a dar por hecho que la pobreza en México no solamente existía históricamente, existía antes de empezar la Cuarta Transformación. El asunto es que dijeron que se iba a resolver otra vez, ¿no? Vamos a dejar de lado el hecho de que es también conocido y está formalmente expuesto a través de instituciones como el INEGI, por ejemplo, que son oficiales y creadas para esto, y de mucha certeza en términos de la cientificidad de sus investigaciones y trabajo de campo, y su trabajo demoscópico. Coneval igual. El Coneval, que también está aportando estudios de este tipo y datos de este tipo sumados al tema de la educación, más concretamente, y una serie pues de organizaciones y de organismos oficiales, formales, algunos académicos, las universidades. La Universidad de Guadalajara se mete muy a fondo en estos temas también, los investigadores, el Colegio de México, por supuesto. Existe la pobreza, está aumentando la pobreza. Hay pobreza extrema en México desde el siglo pasado, sí, pobreza extrema, pero está aumentando. Pero que vengan y que nos digan de repente, a ver, un par de zapatos al año es suficiente, eso ya es tratar de irte adecuando a una realidad que no es tan tuya, que no es a lo que aspiras y entiendes, pero lo dice tu líder que además te va a regalar los zapatos. O sea, está bien. Y entonces entra el tema del manipular, porque mientras más pobreza exista, estos desgraciados se hacen más ricos, más millonarios, más corruptos, porque el país genera riqueza. Claro. Cualquier situación de lo que quieras, la agronomía, la pesca, la agricultura, la minería, lo que quieras, los impuestos generan riqueza, pero esa riqueza ya no está al servicio del pueblo en términos de resolver, de crear infraestructuras, de crear servicios, de mejorarlos cada vez más, de ampliar, no. Ahora está en que me lo quedo. Pareciera una cuestión muy cruel. Aunque yo vea y palpe tu muerte. El INSABE, por ejemplo, ayer... Vea, palpe y genere. Sí, genere. Los hospitales no tienen elevadores. Los hospitales no están con infraestructura. Y todavía aún más, con esa manipulación mediática de la pobreza, resuelves todo creando megaproyectos que absorben esa detención del poder
O sea, el dinero que tenía que estar para las políticas públicas de salud, de educación, empleo, el campo, que ya no lo tocamos, pero algún día lo vamos a tocar, esas me producen más pobres. Y todavía les pongo la otra mentira. La culpa la tienen allá. La culpa son los gringos. Pero ojo, no le quitemos tanto al pueblo cubano esta reacción como al pueblo mexicano que se va a volcar el 2 de junio. Porque también es otra mentira. Ya ganamos, no salgan, etcétera, etcétera, etcétera. Van metiendo en el subconsciente colectivo, ¿no? Ya ganamos, ya ni vayan a votar, ya ganamos. No. Y si es que perdemos, la culpa también. ¿Sí? Es porque hicieron trampa y entonces voy a desconocer el resultado. Ese es el escenario ahorita, ¿no? Que, repito, ahorita ya está más ardiente las posibles soluciones. El revivir del pueblo. El pueblo cubano ya no se va a detener. Va a haber una represión increíble y trágica. Bueno, ya empezó. Ya empezó. Sí. Y en México, independientemente de la militarización que los va a apoyar algunos, porque se sabe de buenas fuentes que más de la mitad también del ejército no está muy de acuerdo. No está muy de acuerdo. Y la lucha también del crimen organizado por zonas también los va a socavar. Luego entonces queda lo que desea el despertar del espíritu a través de la fe. Pues se me hace muy poco ingrediente para balancear. Es la parte fundamental. Lo que queda también es, vamos, los medios. Eso ya, diríamos, sería el segundo paso. Los medios, indudablemente. Exponiendo la realidad para que la puedan analizar y ver. Estoy de acuerdo. Estaríamos los medios, y me incluyo pues como medio de comunicación, ¿estaríamos tratando también de manipular nosotros o estamos de exponer? No, de descubrir la verdad. La manipulación va a la necesidad psicológica y destruir la fe mediante la necesidad o actitud psicoespiritual. El periodista, como causa eficiente, diría Santo Tomás de Aquino, abre la llave de la conciencia y despierta el espíritu. Pero vuelvo, los periodistas también deben de estar convencidos y tener esa fe y esa proyección, independientemente de que a otros los estén comprando, etcétera. El verdadero periodista debe de estar despertando, debe de generar esperanza a través de la verdad. El verdadero periodista y el verdadero ciudadano también, el que piensa en el futuro de sus hijos. Tú eres positivo, tú eres negativo, tú estás viendo las cuestiones con la posibilidad de que se resuelvan o estás convencido de que no. No, estoy sumamente convencido de que sí. De que sí. ¿Por qué? Porque ya tengo una trayectoria de lucha. Porque ya tengo conciencia, tanto en el ámbito académico como en el ambiente artístico, de la vivencia de la libertad. Pero además porque tienes el ingrediente que pones tú como esencial, tienes la fe. ¿No? Sí, dirían por ahí, tengo fe, soy un pecador estándar. O sea, a mí no me oprime mis vicios ni mis carencias. Me oprime que no tuviese esa capacidad de reconocer mi condición humana de vicios y también de virtudes. Que no la tuviese, ahí sí diría yo, no, pues espero la muerte, espero la destrucción de mi padre. No. Yo opino y pienso que hay ciudadanos, hay líderes. Los mismos militares, los mismos mexicanos, les queda esa chispa de que ellos están ahí por las condiciones, de alguna manera no perfectas, de libertad que hemos tenido. Muy bien. Bueno, ¿tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda que podamos ampliar? Así decía el maestro. ¿Alguna duda que podamos ampliar? Pues comuníquese con nosotros. Ahí están los canales de comunicación con sus comentarios que siempre agradecemos, siempre son muy puntuales y siempre leemos y tenemos en cuenta. A lo mejor no contestamos todos, pero sí nos ocupamos un poco en exponerle
lo que usted nos solicita. Nos solicita, como hoy, por ejemplo, vamos a hablar después de esta entrevista, y va a tener acceso a eso, pues, a un tema que nos está pidiendo, explicar un poco en qué consiste este tema del golpe de Estado técnico, porque no es muy conocido el tema. También vamos a hablar de eso, y eso nos lo pidieron en algunos de los comentarios. Pero bueno, no se agacho, también pónganos un like de repente, ¿no? ¿Sí? Eso nos sirve, eso nos ayuda. Y si se suscribe, mucho mejor. A ver, entonces, ¿cómo vamos cerrando, mi querido Jesús Moreno? ¿Cómo vamos cerrando? Sí se ha manipulado, pues yo creo que también el PRI en sus épocas gloriosas manipulaba, también tenía programas asistenciales. A lo mejor era una cuestión más de sistema y de proyecto de nación que de una sola persona, como es ahora el caso, y eso hace diferencia, ¿no? Porque, bueno, una persona que ha demostrado además que no le gusta perder, que pierdo y me nombro presidente legítimo y me vale. Y si me puedo nombrar Mesías de México, mejor. No hay que compararle la manipulación que se tenían en los programas sociales. Lo afirmaste con certeza. Eran por sistema. Aquí es por cambio radical para mis intereses y lo peor, para intereses de otros países, ya cristalizados en la manipulación de la pobreza. Venezuela, Cuba, en los países, diríamos, orientales comunistas, no está la pobreza, diríamos, económica, pero está la pobreza espiritual, de la libertad. La han sabido llevar algunos países, pero acá servimos en Latinoamérica a lo que tanto critican a los gringos. Les sirve a esa realidad que desde siempre es muy oscura y patética. Y llámale como quieras, fascismo, nazismo, socialismo, etcétera, es patética. Que al final por eso recurro con una posición optimista de mi parte, y que la quiero compartir con los que de veras aman la libertad, la justicia y la verdad, y en total la vida, hay una fe, hay una fuerza dinamizante, hay una fuerza, diríamos, que embriaga no solo los sentidos al actuar, es el espíritu, y que dice, cuidado, tengo fe, cuidado, creo en el arte, porque ese es otro valor, la belleza. Cuidado, creo en la verdad, los científicos. Cuidado, creo todavía en la bondad, la gente que busca el bien. Y aquí incluyo desde Martin Luther King hasta Mandela y todos los líderes espirituales que creen en esa trascendencia. Y tienen de enemigo el lado oscuro de la manipulación de la pobreza. Si usted, como buena parte de nosotros, es pobre, pues reconozca. La pobreza no es ninguna virtud. La pobreza es una decisión. De la pobreza se sale. Y se sale con estos valores. Claro. Se sale con estas opciones. La pobreza no tiene que ver mucho con esto, con centavos. Sí. Y cuando estamos pobres, somos más fáciles de manipular y manipular en beneficio de influencias, diría Jesús, malignas, ¿no? Por ponerle un nombre. Por ponerle de algún nombre, y no estamos hablando ni él de Dios ni yo del diablo. No. ¿Sí? Además, la mejor arma de esa realidad oscura es hacer creer que no existe. Claro, esa es otra. Que otro día tocaremos ese tema. Yo soy el bueno, no andes buscando ahí. Bueno, pues ya lo distrajimos un rato. Esperemos que haya servido para usted de algo este diálogo que, insisto, yo hago con mucho gusto, con mucha alegría, porque con gente como Jesús siempre se aprende, y eso está bien y te agradezco. Tu auditorio, mi querido Jesús. Pues esperamos otra oportunidad de ese diálogo. Acuérdate que no hemos integrado y complementado la relación de la fe con la política, que también sería interesante, hasta desde este enfoque. Pues invitarlos a seguir con ese espíritu abierto, con ese optimismo y con esa fe y esperanza de que esto tiene que cambiar. Y aprovecho. Si quieres libertad, sal a votar.
Si quieres futuro, sal a votar. Y si te quieres a ti mismo y agradeces el pasado histórico que tenemos en nuestro gran México, sal a votar.